Seguridad en Cristo. Firme en la roca estoy. No hay temores, no hay dudas, no hay desesperación. Seguridad en Cristo, mi Señor. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que han preocupado mucho a muchos creyentes durante muchos años, pero sin perder de vista que el tema principal de estos versículos es cuidarse del orgullo espiritual. Ese es el tema principal. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 11. Romanos, el capítulo 11. Vamos a leer ahí los versículos 16 al 24. La palabra de Dios dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Yo quisiera que pusieran mucha atención porque son versículos que se han malinterpretado mucho a través de 2000 años. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ya los vi que está difícil, ¿verdad? No está tan difícil. Son versículos muy sencillos de la Biblia, si se saben interpretar bien. Pero no quiero que dejemos el tema principal, el orgullo espiritual. Cuidémonos del orgullo espiritual. Fíjense que hace años el doctor Harry Ironside, que era sobrevedor de la asamblea Moody en el centro de allá de Chicago, sintió que él no era tan humilde como debería haber sido. Así que fue y le preguntó a un amigo mayor qué podía hacer al respecto. Y aquel amigo le dice: haz un tablero tipo sándwich, por adelante, por detrás. Y ahí en el tablero vas a ponerle todo acerca del plan de salvación en las Escrituras, por delante y por detrás. Póntelo
y camina por todo el distrito comercial de Chicago durante un día entero. Eso te va a ayudar a que seas humilde. Y entonces el doctor Ironside siguió el humillante consejo de su amigo. Y después llegó él a casa y se quita las tablas de ese sándwich y se sorprendió pensando, y estaba pensando y dice, no hay otra persona en Chicago, en todo Chicago, que esté dispuesta a hacer lo que yo hice hoy. Ahí estaba el orgullo, ¿verdad? Ahí estaba el orgullo. No hay otra persona que esté dispuesta a hacer lo que yo hice hoy, no le sirvió de nada la lección. El orgullo espiritual es algo insidioso contra lo que debemos protegernos y luchar continuamente. Era uno de los principales pecados de los fariseos. Ellos se creían mejor que los judíos mismos y mucho mejor que todos los gentiles, a quien ellos llamaban perros gentiles. Y para hacer frente a esa soberbia espiritual, el Señor Jesucristo cuenta la parábola del publicano y del fariseo. ¿Se acuerdan? Los dos suben al templo a orar. Y el fariseo, en sus palabras, dice que le da gracias a Dios por no ser como ese publicano. ¿Cuántas veces hemos oído y leído esa parábola? ¿Y cuántas veces has pensado, gracias a Dios que no soy como ese fariseo? ¿No es cierto? Ahí está el orgullo. Ahí está el orgullo. El apóstol Pablo aparentemente sabía, por algunos de los contactos en Roma, que había un problema creciente de orgullo espiritual de parte de los cristianos gentiles contra los cristianos judíos y también contra los judíos incrédulos. Y si no se controlaba esta actitud, iba a conducir a la división en la asamblea, iba a conducir al antisemitismo, estar en contra de los judíos, ¿verdad? Iba a ahogar el testimonio de esos gentiles hacia los mismos judíos y a la ruina espiritual de aquellos que continuaran por este camino del orgullo espiritual. Ahora, en nuestro texto, Pablo está respondiendo a este problema con una ilustración, un olivo y sus ramas. Les muestra a los gentiles que ellos no son la raíz, sino ramas de un olivo silvestre que ha sido injertado en el árbol cultivado. O sea, todo contra naturaleza, ¿no es cierto? Nosotros injertamos un buen árbol en una cosa silvestre, ¿sí? Como aquí se injerta un buen árbol sobre un cucho, que le dicen, sobre un árbol malo que produce espinas, se injerta un buen árbol para que produzca buen fruto. Pero aquí el ejemplo de Pablo es totalmente lo contrario. Entonces, les muestra a estos gentiles que ellos no son la raíz y que son solamente ramas de un olivo silvestre que fueron injertadas en un olivo cultivado y están sostenidas por la raíz. El apóstol Pablo advierte tres veces aquí a los creyentes gentiles contra el orgullo espiritual. Los creyentes gentiles no eran mejores que los judíos. Fueron injertados en el árbol solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Y si los gentiles no refrenan su orgullo, podrían ser cortados
como lo fueron los judíos incrédulos. Entonces, Dios está moviendo esto de la historia de la salvación hacia todo ese fin. O sea, provocar a celos al pueblo judío para que algunos judíos también puedan ser salvos. Ahora, vamos a la ilustración. Las ilustraciones deberían aclarar la verdad, pero a veces tienen el efecto contrario, especialmente si tratamos de descubrirle detalles a esta ilustración que no se encuentran aquí. Entonces, es fácil atascarse en los detalles, muy fácil. Entonces, Pablo aquí quiere terminar con todo ese tipo de problemas. Algunos autores dicen que el olivo representa a Israel. Bueno, pareciera ser que sí, ¿verdad? A primera vista, pero no lo es. ¿Por qué? Porque los israelitas serían desgajados del olivo de Israel y luego injertados a Israel. Desgajados de Israel, injertados a Israel. No es posible, ¿verdad? Entonces, no es por ahí. Algunos así piensan. Y si el árbol del olivo representara a Israel, los creyentes gentiles serían injertados a Israel. Entonces nos convertiríamos en judíos. Tampoco es por ahí, ¿verdad? Algunos dicen, el olivo es Cristo. No. Si estamos en Cristo, ¿qué acabamos de cantar? Seguridad en Cristo. Entonces no podemos ser desgajados. Ni está hablando de judíos creyentes, ni está hablando de gentiles creyentes. Ahorita voy a decirles de lo que se trata, pero de lo que no se trata es eso, ¿sí? No, algunos dicen que se injertaba la rama del olivo silvestre para darle más vigor al árbol. Pero eso también estaría mal, significaría que los creyentes gentiles le dan nueva vida a Israel. Entonces, tampoco es por ahí, porque Pablo está afirmando que los judíos incrédulos han sido separados temporalmente del olivo. Si el árbol representa a los judíos creyentes, tienes un problema. Porque entonces Pablo estaría enseñando lo mismo, que pueden perder su salvación. Algunas de las ramas fueron desgajadas. Y algunos dicen, bueno, es que Pablo está hablando de naciones, pero pues entonces se quita el objetivo principal de Pablo, que es el orgullo, porque es fácil para las personas ignorar estas advertencias diciendo, bueno, eso es en general, pero pues yo no soy así. Entonces, tampoco es por ahí. Si Pablo estuviera hablando solamente en términos nacionales, implicaría que los gentiles ahora han reemplazado a Israel en el programa de Dios, y eso puede resultar en que seamos agresivos contra los judíos, el antisemitismo. Entonces, tenemos que tener cuidado de no presionar demasiado los detalles de esta ilustración. Las ramas del olivo representan en el sentido más amplio la posición de privilegio que tienen las personas. Las ramas del olivo en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel como nación. Estaba en ese olivo, son las ramas naturales de ese olivo. Entonces, como nación había judíos creyentes y había judíos incrédulos. Como nación
era todo ese árbol de olivo. Y estos, los judíos incrédulos o los incrédulos, son a los que Pablo está advirtiendo que pueden ser cortados. Ahora, tenemos que ver cuál es la raíz, cuál es el tronco y cuáles son las ramas. La raíz, muchos comentaristas están de acuerdo en esto, que la raíz es Abraham. Abraham, la raíz del olivo. El tronco del olivo es la línea de privilegio. Eso es lo que significa. Entonces, los judíos tenían una línea de privilegio y las ramas, que son los mismos judíos en el Antiguo Testamento, es la posición de privilegio que tenían Israel. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Pero el tema principal es el orgullo espiritual. Y el orgullo se desliza activamente cuando miramos que la salvación es solamente por gracia, no por algo bueno que hayamos hecho nosotros. Dios está a cargo de toda la historia de la salvación. Él está obrando de acuerdo a su elección soberana y es una elección llena de gracia. Nadie, ni judío ni gentil, merece la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la salvación es solamente por la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios hacia Abraham fue la base de la posición privilegiada de los judíos como el pueblo escogido de Dios. ¿En qué parte encuentras a Abraham en estos versículos? Bueno, todos los comentaristas les decía yo que están de acuerdo en que Abraham es la raíz, se refiere a Abraham. Pablo dice que desde el punto de vista de la elección de Dios, los judíos son amados a causa de los padres. Está diciendo Abraham, Isaac, Jacob, ahí está la raíz, ¿sí? Son amados a causa de los padres. Y esto se remonta a Génesis 12. Dios llama a Abraham, Abraham está en Ur de los Caldeos, y le dijo que se fuera de su tierra, que es su parentela, a la tierra que él le iba a mostrar. Dios promete bendecir a Abraham y hacer de él una gran nación, ¿no es cierto? Israel. Pero también le promete que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham es la raíz de este olivo, ¿sí? Más tarde, Moisés le dice a los israelitas allá en Deuteronomio 7, no porque fueran ustedes más que cualquier otro de los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido. No porque sean ustedes buenos, no porque sean mejores, no los ha escogido Jehová por eso, porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Dios los amó y quiso guardar su juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, la raíz del olivo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Dios no amó a los israelitas y los escogió porque fueran dignos. Nadie es digno, nadie merece nada. Más bien, Él los escogió y los eligió y los amó por causa de su pacto con Abraham. Ahí es donde Dios los eligió, con el pacto con Abraham, con el pacto con Jacob, el pacto de los patriarcas. Entonces, él elige a ese pueblo por causa de los padres, pero también Él eligió a Abraham, no porque Abraham lo mereciera,
Nada más porque Él en su soberanía decidió escoger o elegir a Abraham solamente por gracia. Entonces, en la ilustración, Abraham es la raíz. En la ilustración, el tronco es la línea de privilegio que tenía ese pueblo como nación a través de la promesa de Dios a Abraham. A través de esa promesa, y la raíz es Abraham, ese tronco de privilegio en el que estaban las ramas que en el Antiguo Testamento era Israel. Israel creyente, Israel incrédulo estaban en esa línea de privilegio. Y eso es lo que estamos viendo precisamente. Entonces, las ramas son en el Antiguo Testamento Israel, pero no es el olivo, no es el olivo, sino que Israel está en la línea de privilegio porque en Abraham serían benditos, serían escogidos, serían elegidos y después en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en ese olivo, las ramas, es Israel en su posición de privilegio, nada más. Dios decidió separar cierto pueblo para que ocupase un lugar especial cerca de él. ¿Por qué? Porque soberanamente lo quiso, porque por su gracia así lo quiso. Entonces están gozando de privilegios especiales. Necesitamos retroceder un poquito. ¿Y qué quiere decir aquí las primicias y la masa? Exactamente lo mismo. Es lo que el Antiguo Testamento nunca lo dice explícitamente, pero Pablo usa este ejemplo. Si la masa es apartada, si las primicias son apartadas, también la masa es santa. ¿Se acuerdan que en Números 15 Moisés le dice a Israel que ofrezca primero de su masa al Señor, lo primero de su masa? Entonces, las primicias de esa masa eran consagradas para el Señor. Pero Pablo está diciendo, bueno, si esta masa y las primicias son consagradas para el Señor, también la masa restante es consagrada para el Señor. Lo mismo está diciendo acerca del olivo, ¿sí? Ahí están hablando igualmente, o sea, las primicias, la masa. Las dos ilustraciones son paralelas. Las primicias, como la raíz, se refieren a los patriarcas, Abraham. Las primicias, la raíz. Y ya lo demás, esa masa restante y las ramas se refieren en el Antiguo Testamento a la nación de Israel, que se le da a la nación de Israel la posición de privilegio. ¿Quiénes más fueron? O sea, santo. Santo en este contexto no es una santidad personal como es ahora, hoy en día. Sed santos porque yo soy santo. Somos santificados, somos apartados para Dios. Pero aquí no es una santificación personal, sino se refiere al hecho de que Israel como nación fue apartada para Dios en un sentido externo. Fueron apartados para Dios externamente. Israel había sido adoptado como hijo, vio la gloria de Dios en el desierto. No es cierto que vio todos los milagros de Dios, no vieron el mar abierto y cruzaron en seco. O sea, era una nación privilegiada. Esa es la línea de privilegio que tenía Israel. Ellos tuvieron el tabernáculo, ellos recibieron la ley. Es Israel el que recibió los pactos de Dios. Y a través de Israel vino el Salvador Jesucristo. Los privilegios
de esa nación como tal, pero de manera externa, es un sentido externo. Entonces, el punto es que Dios va a cumplir sus promesas a los padres, manteniendo a sus descendientes como su pueblo y salvando a la mayor parte de ellos cuando culmine la historia. Todavía eso lo vamos a ver el próximo domingo, ¿sí? Cuando dice, y luego todo Israel será salvo, cuando culmine la historia. Si algún judío se jactaba de su posición privilegiada, ese judío necesitaba siempre recordar que no se debía a él esa posición privilegiada, sino solamente a la gracia de Dios. Los judíos así eran. Ellos se llenaron de orgullo porque ellos sentían que eran privilegiados y entonces se enorgullecieron. Y ahí es donde viene la caída de los judíos. No se debe a algo en ellos, sino solamente a la gracia de Dios. Entonces, también la gracia de Dios hacia nosotros los gentiles es la base para recibir todas las bendiciones de la salvación. Ahora, Pablo aquí está desinflando el orgullo que pudiéramos tener. Primero nos dice que somos olivo silvestre. Ya con eso calma nuestro orgullo, ¿verdad? Y dice que fuimos injertados para hacernos participantes de esos privilegios de esa raíz. En ti serán benditas todas las naciones. Fuimos injertados en ese olivo, en ese tronco de privilegio. ¿Y por qué? Solamente por la gracia de Dios, solamente porque Él así lo quiso. Entonces, normalmente una rama de olivo cultivado se injertaría en un olivo silvestre, pero la ilustración otra vez va en contra de la naturaleza. Y es la gracia de Dios al injertar a los gentiles del olivo silvestre en el árbol cultivado. Ahora podemos gozar de esos privilegios que prometió a Abraham. Por eso dice que somos hijos de Abraham por la fe. Por la fe estamos gozando de la raíz y de ese tronco que son los privilegios que tenemos como gentiles. Entonces, como gentiles también es algo externo, es algo grande. Todos los gentiles ahora pueden tener ese privilegio, pero también desinfla nuestro orgullo diciendo, no te jactes, versículo 18, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Solamente podemos recibir la salvación de Dios porque Él eligió misericordiosamente a Abraham y prometió bendecir a través de Abraham a todas las naciones de la tierra. Como dijo el Señor Jesucristo, la salvación viene de los judíos, de Abraham y de ellos, ¿verdad? Entonces la salvación viene de los judíos. Ahora, prácticamente durante 2000 años, todos los gentiles quedaron excluidos de las promesas del pacto de Dios con Abraham. Solamente el pueblo judío estaba en ese pacto. Durante 2000 años, desde que Dios pactó con Abraham, no había gentiles que estuvieran en una posición de privilegio, solamente el pueblo de Israel. Pero a través del Señor Jesucristo,
Y debido a que los judíos rechazaron a Cristo, el Evangelio ahora llega a los gentiles, porque los judíos despreciaron la salvación de Dios. Lo hemos dicho otras veces. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así sea, dice el Señor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó? Las ramas de ese olivo fueron desgajadas al momento en que Israel desecha al Mesías. No quisieron la salvación de Dios. Hasta la fecha no la quieren. Entonces, esas ramas incrédulas fueron desgajadas. Siempre ha habido en la historia de la Biblia un remanente judío. Pablo lo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Al principio del capítulo 11 de Romanos es lo que está diciendo. O sea, ¿cómo explican que yo soy creyente? Que yo soy judío también y soy un judío creyente. Entonces, siempre hay un remanente. Dios tiene siempre un remanente. Pero la nación como tal, como judía, fue desechada por Dios, fue desgajada de ese privilegio que tenía. Hasta el momento sigue desgajada del privilegio, hasta este momento. Es lo que hemos visto de Israel. Están desgajados, no están en la línea de privilegio. Sí, algunos judíos se salvan individualmente, como también los gentiles se salvan individualmente, pero esa salvación, esa línea de privilegio se abrió a todo el mundo gentil para que escuchen y sepan acerca de la salvación y del Evangelio. Entonces, no te jactes, no te jactes. Solamente podemos recibir la salvación de Dios porque Él eligió a Abraham de manera misericordiosa. Y entonces Pablo sigue anticipando aquí cómo podría el gentil estar respondiendo. Y dice en el versículo 19, pues las ramas, dirás tú, está hablando al gentil, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ya se le está subiendo, ¿verdad? Ya está orgulloso. Dice, bueno, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, otra vez el orgullo, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, a los gentiles como tal que ahora entran en esa línea de privilegio, no de salvación, sino la línea de privilegio, porque ahora el Evangelio es predicado a todas las naciones, entran en esa línea de privilegio. Pero dice, no te perdonará a ti, así como no perdonó a los judíos. Si nosotros nos jactamos de que estamos en esa línea de privilegio, y si el orgullo nos gana, entonces Dios también es capaz de desgajar, de quitar, de cortar del olivo a los incrédulos gentiles. ¿Sí? Protégete del orgullo espiritual. Eso es el tema principal aquí. Entonces, está hablando acerca de naciones y somos responsables de ejercer la fe. Y esa fe no se origina en nosotros. Recibimos la gracia de Dios solamente por la fe y perdemos la gracia de Dios por incredulidad. Así como la perdió Israel, también entre los gentiles se pierde la gracia de Dios por incredulidad, pero también por la fe se recibe la gracia de Dios. Entonces, tenemos que asegurarnos
de que nuestra fe para salvación esté únicamente en el Señor Jesucristo, no en nada de lo que nosotros podamos hacer, solo en Cristo. La fe en Cristo, por su origen, paraliza nuestro orgullo. Ya no podemos enorgullecernos. ¿Por qué? Porque somos responsables de ejercer la fe, pero esa fe no se origina en nosotros. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, Romanos 8:8. La fe agrada a Dios, Hebreos 11:6. Entonces, ¿de dónde viene la fe salvadora? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de vosotros, es don, es regalo de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, cuidado con el orgullo. La fe no es un salario que ganamos o que podemos exigir como pago, o no es para que podamos jactarnos de ella. Más bien, como dice 1 Corintios 1:30, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda la salvación es de Dios. Nos gloriamos en Dios, en el Señor. Y para agregar un poquito a esto, lo que dice 1 Corintios 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? No podemos gloriarnos en nuestra fe como si viniera de nosotros. La recibimos de Dios. Entonces, por la naturaleza de la fe, se excluye la jactancia. La fe significa esa fe salvadora que confío en Cristo para que Él haga en mí lo que yo nunca merecí, lo que nunca pude hacer por mí mismo. El Señor Jesucristo tomó el castigo, mi castigo por el pecado, en la cruz. ¿Cómo puedo jactarme de mí mismo por eso? Él llevó nuestros pecados, Él llevó mi pecado en la cruz, por eso murió ahí en la cruz. ¿Cómo puedo jactarme de eso? Si fuera culpable de un delito grave y el juez me impusiera una multa de 10 millones de pesos, nunca la podría pagar. Y un rico benefactor llega y la paga esa multa por mí de 10 millones de pesos. ¿Me jactaría de lo bueno que soy porque recibí ese regalo? Es vergonzoso, en primer lugar, que fuera yo culpable y que necesitara de ese regalo. Mantener la fe ante Dios, ese Dios que muestra misericordia al que quiere, ese Dios que endurece al que Él quiere. Esa fe mantenida en Dios nos protege contra el orgullo espiritual. Concéntrense diariamente en la cruz. Prediquen diariamente el Evangelio. Decía el apóstol, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme. No te ensoberbezcas, sino teme. Teme, dice el apóstol, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Fíjense que muchos cristianos hoy no saben lo que es el temor, no saben lo que es temer. Pues ellos dicen, no, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor. Pero nuestro amor no es perfecto, porque nuestra obediencia no es perfecta. Mientras permanezca en nosotros cualquier inclinación al pecado, debemos temer a Dios, temer nuestra propia propensión a pecar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Dónde está eso? Todos dijeron 1 Corintios, ¿verdad? 10:12. Debemos mantener el temor. Y debemos temer porque el orgullo espiritual es un peligro constante e insidioso. El orgullo es insidioso. Y permítanme, yo escogí esta palabra insidioso porque el diccionario dice insidioso, esperando la oportunidad de atrapar. Traicionero. Así es el orgullo. Dañino, pero tentador. Eso significa insidioso. Tener un efecto gradual, acumulativo. Insidioso se dice de una enfermedad que se va desarrollando tan gradualmente como para estar bien establecida antes de darnos cuenta. Ese es el orgullo. Ese es el orgullo. Por eso la advertencia aquí, 3 veces repite su advertencia. No te jactes, no te ensoberbezcas, no seas arrogante, dice el versículo 25. Si algo nos debe humillar, debe ser el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, entramos en esa línea de privilegio, en ese tronco de esa raíz que es Abraham. El tronco es la línea de privilegio y hemos sido injertados como gentiles, todos los gentiles, estamos en esa línea de privilegio porque Dios ahora permite, después de no permitirlo durante 2000 años y solamente al pueblo de Israel, ahora permite que tengamos esos privilegios. El evangelio abierto para todos, la salvación abierta para todos. Pero el pueblo de Israel fue desgajado por su incredulidad. No fueron desgajados los creyentes judíos, fue desgajado la incredulidad judía. Y es lo mismo, estamos en ese olivo injertados contra naturaleza, porque los judíos son las ramas naturales. Los gentiles estamos injertados contra naturaleza en ese tronco de privilegio. Pero Dios puede cortar las ramas del privilegio para los gentiles y volver a injertar a los judíos en ese tronco de privilegio. Así como Él los desgajó y hasta el momento están desgajados, serán nuevamente injertados, pero no como olivos silvestres como nosotros, sino como ramas naturales de ese olivo, cuya raíz es Abraham y cuyo tronco son los privilegios que tenemos nosotros, pero solamente por la misericordia de Dios, solamente por la elección soberana de Dios. Así como Dios eligió a Abraham en aquel entonces, salte de Ur, vete de tu tierra, de tu parental, ve a la tierra que yo te voy a dar.
Él elige a Abraham por su soberanía, por su gracia y no por lo que Abraham valía. Abraham era un idólatra cuando Dios lo eligió. Nosotros también. Estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y Dios nos dio ese privilegio de estar en esa bendición y en ese pacto de Abraham para gozar de la rica savia de los privilegios actualmente. No te jactes, no te ensoberbezcas, teme a Jehová. Gracias a Dios, qué maravilla de gracia, abriendo toda la salvación para que los gentiles la escuchen. Y se acuerdan que los gentiles estaban llegando a Cristo y más y más y más gentiles llegaban a Cristo y los judíos rechazando a su Mesías, fueron desgajados. Los judíos incrédulos. Ahora tenemos ese privilegio. Hay judíos creyentes, hay gentiles creyentes, hay judíos incrédulos desgajados, hay gentiles incrédulos que pueden ser desgajados de esa línea de privilegio. Israel será en el futuro nuevamente injertado a esa línea de privilegio. Y por eso el apóstol habla ahí y después dice, todo Israel será salvo. ¿Será salvo? Los que creen. Los que creen. No porque dice todo Israel será injertado en la línea de privilegio otra vez. Pero los que creen serán salvos. Así como nosotros los gentiles. Los que creen son salvos. Pero estamos en esa línea de privilegio. ¿Ven qué sencillo es todo esto? Del olivo, de la raíz, del tronco y de las ramas. Gracias a Dios que estamos por su gracia aquí, salvados solamente por la gracia, por medio de la fe, que es un regalo de Dios. Gracias a Dios por su don inefable.